Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas, Señor, en esta hora se cancela. Toda oposición del diablo, Señor, la atamos en esta hora en el nombre de Jesús y declaramos el gobierno y el señorío de Cristo sobre este lugar, sobre cada persona en esta casa. Señor, paséate, Espíritu Santo, en medio de este pueblo. Llénanos cada día más de tu presencia. Ahora, mi Dios amado, que las palabras que yo voy a pronunciar, Señor, no salgan de mi mente, sino que salgan, Señor, de ti. Que seas tú, Espíritu Santo, la inspiración. Te pido, mi Dios amado, mi Señor, que seas tú quien tome el control ahora de todo lo que se va a declarar en este lugar. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de empezar, quiero aclarar ciertas cosas que voy a tratar hoy aquí. Quiero empezar diciéndoles, mis hermanos, que tanto el amor como la envidia son sentimientos. Y los sentimientos no habitan afuera, sino que los sentimientos están dentro del hombre. Los sentimientos no tienen una forma física. Los sentimientos no tienen una forma material. Pero los sentimientos tienen un comportamiento. Los sentimientos tienen ciertas características. Los sentimientos tienen algo, y es que no los podemos conocer por lo que se dice. A los sentimientos los conocemos y solo se pueden conocer por lo que se hace. Amén. Usted, mi querido hermano, no puede saber a ciencia cierta si una persona te ama por las cosas que esa persona te diga. Usted puede saber si esa persona la ama o le tiene odio por las obras que hace, por lo que hace, no por lo que te dice. Porque alguien te puede decir que te ama, pero por dentro está lleno de odio contra ti. O lo contrario, ¿cierto? Alguien te puede decir que te odia, pero por dentro está lleno de amor hacia ti. ¿Por qué les digo esto? Porque los sentimientos son más que palabras que decimos. Los sentimientos son una acción. Amén. Y aquí la Biblia nos habla de una familia. Aquí la Biblia nos habla de dos hermanos. Uno llamado Caín y otro llamado Abel. Ambos hermanos hijos de Adán y Eva. Eran hermanos de padre y madre. Dos hermanos que tenían que amarse, que tenían que quererse, que tenían que respetarse. Dice la Biblia que uno era labrador, Caín, y el otro, Abel, era pastor de ovejas. La palabra de Dios dice que un día Caín decidió llevarle una ofrenda a Dios. Pero ese día aconteció algo, y fue que el Señor le agradó más cuando vio la ofrenda de Abel que lo que había hecho Caín. No le agradó la ofrenda de Caín. La Biblia enseña que Abel
halló gracia ante los ojos del Señor. Y por Abel haber hallado gracia ante los ojos de Dios, un sentimiento fuerte, un sentimiento extraño entró en el corazón de Caín. Y dice la palabra de Dios aquí donde leímos, ¿cierto? Que le cambió el semblante. Le cambió la cara. Le cambió, se le cayó la sonrisa, me imagino. Se puso serio. Pero la Biblia dice allí también que el hombre, dice que Caín se ensañó. Y esa palabra ensañó significa que le dio rabia, que se molestó, que se enojó, que se airó contra su hermano. Usted tiene que entender, mi hermano, que hay personas que van a querer ensañarse contigo. Que cuando te vean les va a cambiar su semblante. ¿Sabes cuándo? El día que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Mucha gente no le va a gustar eso. Mucha gente le va a cambiar el semblante. Tú tienes que entender que habrá gente que te dice que te ama. Usted tiene que entender que habrá gente que le dice que le quiere. Y hasta el día en que vean la gracia de Dios sobre ti, hasta el día que se den cuenta que la gracia de Dios reposa sobre ti, hasta ese día te aman. Hasta ese día te quieren. Posiblemente Caín llevó la ofrenda. Y la ofrenda, Caín pensó hallar gracia delante de Dios con la ofrenda que llevaba. Pero Abel llevó una ofrenda sin importar si había gracia o no allí. Mi hermano, tú tienes que entender que más allá de lo que tú estás ofrendando, se encuentra la intención por la cual tú estás ofrendando. Dice la palabra que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en esta mañana, mi hermano, Dios te miró a ti y miró también la ofrenda que trajiste. Y Dios conoce la intención que tú trajiste. Y la intención cómo ofrendaste, porque Dios te mira a ti, pero también mira tu ofrenda. Y dice la Biblia que nuestra ofrenda sube como olor fragante delante de Dios. Y la Biblia dice que en ese momento se despertó un sentimiento extraño, fuerte. Dice que Caín se molestó, le cambió el rostro, su semblante cambió cuando vio que su hermano Abel había hallado gracia a los ojos de Dios. Cuando Caín se dio cuenta que la gracia de Dios había caído sobre su hermano, se molestó y la envidia comenzó a entrar en su corazón. Porque mi hermano, la envidia no es un pensamiento, ni tampoco la envidia se aloja en el pensamiento. La envidia se aloja en el corazón del hombre, porque Jesús mismo lo dijo: lo que entra no es lo que hace daño. Lo que usted come no es lo que le hace daño. Lo que hace daño es lo que sale del corazón del hombre, ¿cierto? Porque ahí en el corazón del hombre es donde se esconden los malos pensamientos, los malos deseos, las envidias,
etcétera, etcétera. En ese momento, el corazón de Caín se llenó de envidia. Y escuche esto, mi hermano. Cuando una persona quiere tener lo que tú tienes, el que te tiene envidia simplemente está diciendo: yo quiero tener lo que tú tienes. Hay una guerra de sentimientos, porque Abel amaba a su hermano, pero Caín odiaba a Abel. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente, mi querido amigo, mi querido hermano. El enemigo está intentando provocar guerra de sentimientos dentro de las familias, odio y amores entre padres e hijos, padres que aman a sus hijos, pero el diablo les quiere hacer creer a los hijos que su padre no los ama. Eso es lo que está sucediendo. Gente que en la iglesia es querida, pero el diablo les hace sentir que son rechazados. Gente que un día se siente bien, pero al otro día se sienten mal, porque tienen una guerra de sentimientos dentro de ellos. Van entre el amor, el odio y la envidia. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, va a haber gente que se va a molestar. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, ahí es cuando tú vas a conocer quién es el que te quiere y el que no te quiere. Porque mucha gente que tú pensabas que te apreciaban, que te querían, se van a molestar y van a querer lo que tú tienes. Hay gente que se va a meter en envidia. Usted tiene que entender que hay gente que carga la envidia y hay otros que son víctimas de ella. Caín cargaba la envidia y Abel fue víctima de la envidia que cargaba Caín. Aquí hay personas, mi hermano, aquí entre nosotros hay gente que han sido víctimas de la envidia, que alguien carga contra ustedes. Gente que ha sido herida porque un portador de envidia ha intentado acabar contigo. Porque tienen una guerra de sentimientos dentro de ellos. A veces todo el mundo te trata bien, todo el mundo está feliz contigo, hasta el día en que tú comienzas a crecer, hasta el día en que Dios te comienza a ensanchar, hasta el día en que la gracia de Dios comienza a verse, a reflejarse en tu vida. Ese día se desata una guerra. Ese día comienzan a mirarte diferente. Ese día les cambia el semblante. Ese día comienza la calumnia. Comienzan a hablar mal de ti. Porque las personas que cargan envidia, mi hermano, tienen por dentro una guerra de sentimientos. Amén. Cuando Caín tuvo esta guerra de sentimientos, fue cuando invitó a su hermano Abel al campo. Y cuando estaban en el campo, dice que Caín mató, lo acabamos de leer, Caín mató a su hermano. ¿Por qué Abel fue al campo? Porque era su hermano.
Era su hermano quien lo estaba invitando. Porque Abel confiaba en su hermano. Para Abel, la invitación que le hizo su hermano Caín no tenía malicia. Era su hermano. Pero tienes que entender, mi hermano, que el odio no se refleja en la cara. ¿Sabe dónde se aloja el odio? En el corazón de las personas. Amén. En el corazón. Porque hay personas que con la cara te muestran una cosa, pero en su corazón están maquinando otra. Hay personas que con la apariencia y la sonrisa y la cosa, te muestran una cosa, pero en su corazón están sintiendo lo contrario. Y hoy ese espíritu de envidia tiene que salir de este lugar. Hoy ese espíritu de envidia tiene que irse de esta congregación, de esta iglesia. Y esa guerra de sentimientos tiene que acabar. Esa guerra entre amor versus envidia tiene que acabar. Una de las estrategias de la guerra que el diablo usa en contra de ti es lo que se llaman los sentimientos. Si Caín no se hubiera dejado poseer por la envidia, mi hermano, no dejes que la envidia, tú que eres cristiano, por favor, no dejes que la envidia te posea. No dejes que ese sentimiento te gane. Recuerda siempre, el amor tiene que ganarle a la envidia. Amén. Y quizá hay una guerra ahora mismo en el interior de alguien. Hay cosas que se quieren manifestar. A veces como una ira que quiere salir. Yo no sé. Pero sabe, tú viniste aquí para que yo te hablara y te dijera eso. No puedes, tú eres cristiana, tú eres cristiano, hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Tú no puedes permitir que tu carne se te rebele. Tienes que mantener tu carne sometida a tu espíritu. Porque dentro de cada ser humano, mi hermano, hay una guerra de sentimientos. Porque al principio, lo que Dios estableció como ley fue un sentimiento que se llama amor. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Porque donde hay amor, la envidia no entra. Pero donde hay carencia de amor, hay abundancia de sentimientos contrarios. El primero en tener envidia no fue Caín, ni fue su papá Adán. Recuerde que la envidia es querer lo que otro tiene. Por eso, el primero en tener envidia fue el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él antes de tener envidia era un ángel llamado Luzbel. Pero la envidia lo transformó en Satanás. ¿Qué significa? El que se opone. El rival. Lo que te quiero decir con esto, que alguien puede estar diseñado para hacer cosas buenas, pero la envidia lo puede poner a hacer cosas malas.
aún siendo cristiano. Porque mi hermano, el ser cristiano no te vacuna contra la envidia. ¿Me estás entendiendo? Porque Satanás estaba en los cielos y veía el trono de Dios. Pero dice que allí en los cielos donde estaba, ¿cierto? En un momento dijo dentro de su corazón, porque yo creo que ni siquiera lo habló, sino que dentro de su corazón dijo, subiré al norte, a lo más alto, allá donde está el trono, me sentaré en ese trono y seré semejante al Altísimo. Y yo estoy seguro, porque la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que él no lo dijo con su boca. Él primero lo pensó en su corazón. Porque la envidia muchas veces es muda, no es hablada. Está ahí adentro en el corazón, alojadita allí. Y Satanás comenzó a tener envidia por el trono de Dios. Comenzó a codiciar lo que estaba en el trono. Comenzó a codiciar, a querer lo que Dios tenía. Querer ocupar el puesto que tenía Dios, el querer tener la misma posición que el Altísimo. Todo eso lo pensó. ¿Y cómo terminó? Lleno de envidia. Y dice la Biblia que cuando se llenó de envidia, contaminó su corazón. Y usted tiene que tener cuidado como hijo de Dios con propósito, porque hay algo que el espíritu de envidia va a hacer en la vida del cristiano, y es contaminar su corazón. Y un cristiano, un hijo de Dios que tiene un corazón contaminado, no puede hacer el propósito de Dios, no puede cumplir el propósito de Dios mientras esté así, mi hermano. Y la Biblia dice que cuando, escúchame esto bien, lo que les quiero decir, cuando el corazón de Satanás se contaminó, la Biblia dice que fue arrojado del cielo a la tierra. Perdió todo, su posición, todo lo perdió. Y estando en la tierra, él dijo, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Contaminar el corazón del hombre que ya estaba aquí en la tierra. ¿Y provocó qué? Desobediencia en Adán. Provocó luego envidia en Caín. Y comenzó a destruir a partir de ese momento el diseño que Dios había hecho para la familia. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano Abel. Un homicida dentro de la misma familia. Y él dijo, el principio del ser humano, el principio con el que usted y yo fuimos creados, mis hermanos, es el amor. Pero el diablo dijo, yo tengo que llevarlos a lo contrario, a la envidia. Y eso es lo que hay ahora en el mundo, mi hermano. Usted tiene que entender, Juan 3:16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dios entregó a su Hijo, entonces, ¿por qué? Por amor. El Hijo de Dios vino a este mundo por amor. Entonces, usted tiene que entender que el amor es un sentimiento que fue diseñado por Dios. Por eso hay un amor que no lastima. Por eso hay un amor que no hiere, mi hermano. Amén.
Por eso hay un amor que no hace daño. Por eso hay un amor que no destruye. Por eso hay un amor que no hace lo malo. Y es el amor de Cristo, mi hermano. Amén. Mire, hay un amor que no es egoísta. Hay un amor que no es celoso, dice Pablo. Hay un amor que no es envidioso. El amor no tiene envidia y se llama el amor de Cristo. Por eso, escúchame bien, iglesia, cuando tú quieres a alguien en el amor de Cristo, tú no le haces daño a esa persona. ¿Me estás entendiendo? La envidia es peligrosa porque la envidia se aloja en el corazón y destruye el corazón. Usted se acuerda de un profeta llamado Samuel y de un rey llamado Saúl. Dice en Primera de Samuel, verso 10, capítulo 10, verso 9. Primera de Samuel 10, 9 dice: aconteció luego que al volver Saúl la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que Dios le cambió el corazón a Saúl. Pero ¿qué provocó que el corazón de Saúl se contaminara? La envidia. Amén. Lo que te quiero decir es que la envidia no respeta posición. Porque Saúl, siendo rey, sentía envidia de David, que era su criado. En otras palabras, el rey tuvo envidia del criado. Porque lo que provoca que la envidia entre es cuando tú te apartas de Dios y te crees grande, te crees platudo, te crees que no necesitas nada. Saúl comenzó a tener envidia. Escúcheme, el rey Saúl comenzó a tener envidia de su criado David, aunque era el rey, aunque tenía trono, aunque vivía en un palacio, pero había perdido lo que en David abundaba. ¿Y era qué? La gracia. La gracia de Dios. Mira, mi hermano, la gente no te va a envidiar por tu carro, ni por tu casa, ni por la ropa con que vistes. Es por la gracia que tú cargas. ¿Me estás entendiendo? No es por lo linda que está tu casa. Es que tú tienes gracia y por eso tu casa se ve linda. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú tienes gracia, lo que tienes se ve diferente, se ve mejor que lo de los demás. Amén. Usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted compra un carro de segunda y la otra persona compra el mismo carro, quizás hasta en mejor estado que el suyo, pero usted tiene gracia. El carro suyo se va a ver más lindo. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene gracia.
Porque no es que el carro sea más lindo. Los dos carros son iguales. El problema no es el carro. El problema es el dueño del carro. El problema no es la cosa material, sino quién tiene lo material. Por eso, dos personas pueden comprar la misma camisa, pero al que tiene más gracia, se le va a ver mejor. Amén. Independientemente de cómo sea la persona. Así es, mi hermano. Mire, eso pasa en los perfumes. Usted se puede echar el mismo perfume que la otra persona. Pero si usted tiene gracia, y aunque es el mismo perfume, a usted le va a oler bien, se le va. Porque la gracia te da un pH en la piel diferente al otro, mi hermano. Hasta sin perfume vas a oler mejor, como dice el hermano. Tiene razón. ¿Y sabe por qué? Por la gracia. Amén. Hay personas que tienen casa más grande que la tuya. Visten ropa más cara que la tuya. Así es, ¿cierto? Pero cuando tú te vistes, mi hermano, la ropa tuya parece más cara que la de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque tú tienes gracia. ¿Cuántos tienen gracia aquí en esta mañana? Yo tengo gracia, aleluya. Yo tengo gracia. La gracia de Dios, claro. Porque no eres tú, es la gracia que tú tienes la que pone linda la ropa. La gracia que tú tienes es la que pone linda la casa. La gracia que tú cargas de Dios es la que pone linda tu carro. En ese carro, en esa motico en la que tú andas. Y yo estoy viendo ahora mismo que viene gracia para tu vida. ¿Cuántos lo reciben? Te estoy diciendo que viene gracia sobre tu vida. Usted tiene que entender que el rey Saúl tuvo envidia de David. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Cuando el pueblo comenzó a decir, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente comienza a hablar bien de ti, siempre va a haber un Saúl por ahí que se va a levantar en contra tuya. Es normal que le tuvieran envidia, que se levantaran contra David, pues los soldados, los capitanes, los generales. Pero lo que no era normal era que el mismísimo rey se levantara. Porque hay personas que están en posiciones de donde ya van a ser quitados y te ven a ti como una amenaza. Yo no sé quién recibe esta palabra. Si donde quiera que tú llegues, alguien se levanta contra ti, eso quiere decir que tú portas gracia. Que tú portas gracia. Amén. Y no todo el mundo, mi hermano, porta la gracia de Dios. Cuando tú portas gracias, las cosas que tú no andas buscando llegan a ti. Cuando tú portas gracia, por lo que otros se matan, a ti te llega tranquilo a la puerta de tu casa. Amén. Hay personas que tienen talento, pero no tienen gracia. Porque no es el talento, mi hermano, es la gracia de Dios. Y eso se los digo a los adoradores. No es tu talento, es la gracia de Dios. Amén. Escuche esto. La codicia se mete. ¿Por dónde se mete la codicia? Por los ojos.
Es que mire, la codicia se mete por los ojos y le abre el corazón a la envidia. Por eso tenemos que tener cuidado al mirar. Se lo repito, tenemos que tener cuidado. Mire, pero no codicie. Mire, por eso, cuando el mismo David se puso a codiciar la mujer de Urías, cuando vio a esa mujer se dijo, lo que tiene Urías, yo lo quiero para mí. Y en el capítulo 7 de Gálatas habla de que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y que uno y otro se oponen entre sí para que usted y yo no hagamos lo que Dios quiere. Esa batalla de sentimiento, esa lucha, no permite que tú y yo hagamos el propósito de Dios, lo que Dios quiere. Hay guerras que estuvimos el mes pasado en guerra espiritual, ¿cierto? Pero hay unas guerras que son internas de nosotros, que van por dentro. Hay una guerra dentro de nosotros, que es una guerra de sentimientos. Pero usted tiene que entender que la Biblia dice que por ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén. La envidia no puede permanecer. Ponte de pie en esta mañana. La envidia no puede permanecer. La envidia no puede prevalecer. Amén. Lo que permanece, mi hermano, se llama el amor. Amén. Y hoy ese espíritu de envidia, como les decía, se tiene que ir de tu vida. Porque tú fuiste escogido para aportar la gracia de Dios sobre ti. Porque cuando tú portas la gracia de Dios sobre ti, mira, puedes tener el negocio más humilde, el negocio, pero se ve mejor. Te lo envidian otros más grandes. Es la gracia. Es la gracia de Dios sobre la vida del cristiano. Por eso, mi hermano, en esta mañana, el Señor te está hablando de que guardes tu corazón. Guarda tu corazón, iglesia. No permitas que se contamine. Recuerda que cuando se contaminó el corazón de Satanás, Satanás cayó en desgracia. Fue arrojado del cielo. ¿Y dónde vino a caer? A este planeta. Y con él trajo ese corazón envenenado, ese corazón contaminado. Con él llegó la envidia, el pecado, la violencia. Pero la palabra de Dios hoy te habla que el amor es el mayor. El amor entre los padres y los hijos. El amor entre los hermanos. Yo quiero pedirle a Dios en esta hora que si alguno aquí siente que necesita la gracia de Dios, que se la pida. Señor, necesito tu gracia. Y sabes una cosa, antes de que la gracia de Dios toque tu vida, tú tienes que ser libre. Tu corazón tiene que ser libre de la envidia. Tu
corazón tiene que ser libre de la falta de perdón. Tu corazón tiene que estar dispuesto para obedecer a Dios. Espíritu de Dios, toca las vidas y los corazones de mis hermanos. Te pido que los llenes con tu presencia. Trae gracia y favor a la vida de cada uno de ellos en esta hora. Oro al Señor para que te dé gracia, para que traiga gracia a ese negocio. Que quizás tú lo ves humilde, lo ves pequeñito. Quizás un día lo habrás menospreciado. Pero, ¿sabes algo? Te vengo a hablar de parte del Señor. Gracia. Pídele que te dé la gracia, que le dé gracia a tu negocio, porque el Señor lo va a ensanchar, te va a bendecir. Santo. Gracias, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos. Hace sus manos en esta hora y dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque yo hoy salgo de aquí diferente. Hoy salgo portando tu gracia, tu favor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta congregación. Te pido que los bendigas en esta hora, Señor. Que abra los cielos sobre sus vidas. Y todo aquel que necesite de tu gracia, que hoy la reciba. Bendice a este pueblo, Señor. Prospéralo, Señor. Y llévalo de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.